Hey, esta reflexión va dirigida para el Distrito La Fe en Santo Domingo, República Dominicana. Gracias, Mari Carmen, por la invitación. Un abrazo con todos y que disfrutemos de esta reflexión. Pues bien, la escuela sabática es la forma de estudio sistemática más grande del planeta. No hay en nuestro hermoso mundo una escuela que sea más grande que la lección de escuela sabática. Y nos referimos por escuela sabática a la forma como la Iglesia Adventista estudia sistemáticamente las Escrituras. La cantidad de maestros que tiene se cuentan por decenas de miles y la cantidad de estudiantes que tiene pues por millones. Así de gigantesca es la escuela sabática y de importante también nosotros conocer su historia. Pues bien, vamos a ver desde cuándo la escuela sabática como tal inicia, pero antes todavía ya hubieron intentos por estudiar la Biblia de manera sistemática. Recuerden que esto tiene origen aproximadamente en el siglo XVI, en plena era de la Reforma Protestante. Pues bien, tenemos que Martín Luther, o Martín Lutero como más lo conocemos los hispanoparlantes, fundó las primeras escuelas dominicales, como ven aquí en una imagen a Martín Lutero, que también era músico a la sazón, en el año 1529. Recuerda que estamos hablando de la era de la Reforma. La preciosa verdad del día de reposo sábado todavía no había sido sacada a la luz. Todavía estábamos en pleno proceso de reformar algunos asuntos respecto de la salvación por la fe, respecto del infierno, por ejemplo, que como tal, como lugar de tormento eterno no existe en las Escrituras. Y todos esos conceptos de la Edad Media que nos habían dejado pues en una situación de ignorancia gigantesca en torno a las Escrituras. De modo que estas primeras escuelas que intentaban los reformistas establecer, pues tenían como reunión el día principal, el día domingo, porque aún ellos todavía pensaban, equivocadamente por supuesto, que el día de reposo o que los días de reunión de culto debían ser el primer día de la semana. Así tenemos que en la Reforma Protestante empieza Martín Lutero este intento por tener unas escuelas que estudien de manera sistemática, ordenada, progresiva, ascendente las Escrituras, que tengan por lo menos presencia o continuidad una vez por semana. El catolicismo no se quedó atrás, por supuesto que no, como siempre en la historia. Cuando hubo reforma, pues el catolicismo preparó la contrarreforma, simplemente fundando pues el jesuitismo, que eso ya es otra parte de la historia. Juan Carlos Borromeo, que lo tenemos aquí en imagen, estableció escuelas semejantes a la de Martin Luther entre los años 1560 al 1584. Como pueden ver, en 1529 empieza Martín Lutero a hacer esfuerzos por educar sistemáticamente a la iglesia, al pueblo de Dios, pues en el conocimiento bíblico, y el catolicismo unos 30 o poco más años después, pues empiezan también sus principales esfuerzos por estudiar sistemáticamente las Escrituras, acompañadas por supuesto de la tradición católica. En ese contexto aparece otro reformador de nombre John Knox. Él fue el primero en la historia, escuche bien, en establecer escuelas de estudio sistemático de la Escritura el día sábado. Esto es algo revolucionario para la época, pasar del domingo al sábado era algo tremendo. Esto ocurrió en el año 1560, quiere decir más o menos en paralelo con las escuelas dominicales de Borromeo. En este contexto, John Knox hizo un trabajo extraordinario para educar al pueblo al conocimiento de las Escrituras y lo hizo en su bella Escocia. Pasemos un poco los años y llegamos a un personaje importantísimo para las escuelas sistemáticas de estudio de la Biblia, Robert Raikes. Este personaje, en el mes de julio del año 1780, instauró pues las escuelas dominicales en Inglaterra. Y cuando uno estudia las escuelas semanales, sistemáticas de estudio de la Biblia, uno encuentra que este es el personaje que es más citado, puesto que la escuela que él fundó se asemeja mucho a las escuelas sistemáticas de estudio de la Biblia semanales o mensuales que existen en nuestro tiempo. Así que este personaje es importante a tenerlo en cuenta.
Pasa el tiempo y el teólogo Ludwig Hacker organizó la primera escuela sabática en Ephrata, Lancaster, esto es en Pensilvania, en el año 1740. Y lo que están viendo ahora pues es una fotografía, a ver si me pongo un poquito de lado, de esa primera escuela sabática. Qué interesante. Pasan los años, ya estamos en 1740 y nos acercamos al siglo XIX, a la década de 1850. En nuestra iglesia ocurre algo extraordinario y ahora les cuento la historia. En este año, Ellen White y James White es el que ven en la imagen, estaban haciendo un viaje desde Rochester, Nueva York, hasta Bangor, Maine. Y en medio de la carretera, cuenta la historia, una carretera polvorienta, precaria, en medio de la carretera detuvieron el vehículo, es decir, los caballos, la carroza. Y James White se dispuso a comer, a almorzar, y cuando busca un lugar, pues procura una sombra, como ven aquí en esta imagen, en un arbolito, se sienta, saca su lonchera y empieza a almorzar. En un momento dado, cierra la loncherita y pone esta lonchera, como ven justo en la imagen, como un escritorio. Agarra un papel, agarra una pluma, agarra la tinta y empieza a escribir. Poco sabría él que lo que estaba escribiendo en este año, el año 1852, tendría un impacto tremendo en el planeta Tierra. ¿Cómo él podría saberlo? Pues no había manera. Lo que él estaba escribiendo resulta ser la primera lección de escuela sabática, la cual ha fundado y ha formado la escuela de estudio más gigantesca del planeta. Imagínense, en un lugar tan sencillo, en una carretera. Él publicó o escribió las primeras líneas de lo que se conocería con el título The Youth Instructor, que significa el instructor, el maestro de la juventud, el instructor de la juventud. Esta publicación tuvo lugar en el año 1852 y es el primer texto que nosotros los adventistas reconocemos como la lección de escuela sabática, y en su publicación tuvo esta apariencia que ven justo aquí. Aquí está The Youth Instructor y esta es la primera hoja, este es el volumen 1, el número 1. Se trata de la primera lección de escuela sabática y hay que hacer algunas aclaraciones. No eran las lecciones que nosotros pues usamos, que son de estudio diario, que son de una periodicidad de semana, pero estos estudios podían durar meses incluso. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Miren un poquito esta lección. La primera lección que ustedes van a notar justo aquí es The Sabbath. Significa que el primer tema de la escuela sabática mundial fue el día sábado. Y lo que dice la primera línea es, no sé si alcanzan a leer ustedes, yo lo voy a leer desde aquí. The meaning of the word Sabbath is rest. Lo cual significa, el significado de la palabra sábado es reposo. Y aquí empiezan las temáticas, y aquí empiezan los textos, y aquí empiezan cada párrafo sustentado con un versículo bíblico. También tenía una parte, no podía faltar en la primera lección de escuela sabática, porque se trata de una clase, se trata de aprender, se trata de enseñar. Las preguntas, y aquí ustedes pueden leer Questions for Sabbath School Lesson. Preguntas para la lección de escuela sabática. Lección número 1. Dice, what does the word Sabbath mean? ¿Qué significa o qué significado tiene la palabra sábado? Pues ya lo acabamos de leer. Uno respondería ahí, pues rest o descanso, reposo. Ya está. Noten que no hay un espacio allí como solemos nosotros tener en las lecciones actuales, un espacio para escribir la respuesta. La respuesta pues uno la memorizaba o uno las compartía después con la familia. Qué interesante, es en este contexto, en el año 1852, que James White escribe The Youth Instructor. Nunca lo olvide, el año 1852 es importantísimo para la escuela sabática. El siguiente año, la familia White, que aquí ve la foto de Ellen White y James White, pues organizaron o crearon la primera escuela sabática regular,
Quiere decir que ya estaba el texto y el texto era repartido y el texto era leído, pero no se había formalizado una clase como tal. Era como la lectura de una revista, pero no de una clase. Pues el año siguiente, el año 1853, se crea la primera escuela sabática regular, la primera. La segunda la creó John Billington, que es quien ven en la imagen, él fue presidente también de la Iglesia Adventista. El año es 1854. Tuvo tal éxito la escuela de 1853 que al siguiente año nomás se fundó o se formó la segunda escuela sabática. Esto ocurrió en Baxbridge, New York. Otro personaje que aparece en la historia como la tercera escuela sabática del planeta en el universo adventista es la de M.G. Kellogg. Esto se creó en Battle Creek, Michigan. Y así tenemos personajes como Uriah Smith, que lo tenemos aquí también en pantalla. Él pues produjo la primera lección de escuela sabática para adultos, y este teólogo Uriah Smith pues es uno de los más importantes en la Iglesia Adventista. Sus publicaciones son prácticamente el libro de cabecera para entender, por ejemplo, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Este personaje es muy importante. Muy bien, en ese contexto la escuela sabática iba creciendo cada vez más. Iban dándose algunos resultados maravillosos de evangelismo, sobre todo, porque usted debe saber, querido amigo, que la escuela sabática siempre tuvo un propósito de preparar a un pueblo para la venida de Jesús y de acrecentar el número de miembros de ese pueblo, es decir, de evangelizar. No solo preparar, capacitar, sino evangelizar. Y todo esto estaba focalizado en una población, la juventud. Por eso se llama The Youth Instructor, el instructor de la juventud. Y lo que uno encuentra hoy, lamentablemente, es que quienes más estudian la escuela sabática son los adultos. Y los jóvenes aparentemente no están muy interesados con los textos de la lección de escuela sabática. O se tiene el concepto de que es para personas que superan los 35 o 40 años de edad. Pues no es así. La escuela sabática es para los jóvenes, está orientada a los jóvenes y fue escrita por James White principalmente para la instrucción de la juventud, para el crecimiento de la fe juvenil. Avanzamos. Miren lo que tengo aquí. Bueno, esta vez de este lado les traigo el primer reporte estadístico de la lección de escuela sabática. Ya hablábamos de 3 clases, pues las clases iban creciendo, iban avanzando. Para el año 1878 en Michigan ya habían 43 escuelas. En Missouri 14, Minnesota 12, Illinois 16, New England 16, New York 7 y Iowa 16. En total 124 escuelas sabáticas. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Y la membresía se cuentan por centenas y sumadas ya tenían una membresía, o sea, una cantidad de estudiantes de 4,626. El año es 1878. ¡Qué impresionante! En las lecciones que iban publicándose de escuela sabática aparecían imágenes como, nuevamente por aquí, como estas. De aquí sale la famosa frase que la escuela sabática es el corazón de la iglesia. Bueno, es una frase interesante y bonita de repetir, no hay ningún problema con eso. Aquí tenemos al corazón, un corazón con los ventrículos, es decir, con todo el sistema de irrigación de la sangre, para decirlo así, de la escuela sabática. ¿Qué ocurre cuando la escuela sabática es el corazón de la iglesia? Pues ocurre lo siguiente, y aquí encuentran ustedes las palabras. Hay armonía en la iglesia. Oh, claro que sí. Hay espiritualidad. Hay Bible study, es decir, estudio de la Biblia. Hay espíritu misionero, que significa la búsqueda de más personas para Cristo. Hay, se añaden nuevos miembros, adding members. Hay training workers, que significa misioneros preparados, obreros preparados o entrenados para la misión. Y voy a decirlo en inglés, promotes Christian growth. Significa que promueve la lección de escuela sabática el crecimiento del cristianismo, de la iglesia en general.
Es el corazón de la iglesia. Y estas imágenes son las que aparecían en las primeras lecciones de escuela sabática. Imagínense, abrir la lección de escuela sabática de 1878 y encontrarse con fotos como esta. Era tremendo en una época en la cual pues las redes sociales, los vídeos eran muy difíciles de conseguir o en algunos de los casos pues prácticamente imposibles. Otra de las imágenes que polulaban o estaban en las lecciones de escuela sabática es la que ven justo aquí. Cuando uno llega a la lección de escuela sabática, y esto está basado en un texto de Ellen White, cuando uno llega on time, a tiempo, o diríamos hoy en plena pandemia, cuando uno la estudia a tiempo, los ángeles se regocijan, se contentan. Pero cuando uno llega tarde, aquí tenemos la palabra late, how did it happen? ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo pudo pasar? Se pregunta el ángel. Angels weep, y los ángeles lloran. Cuando usted llega tarde a la escuela sabática o simplemente no la estudia, ya dado que estamos en una pandemia, no estamos asistiendo a un templo propiamente, pues los ángeles se ponen tristes. Así que tenemos que estudiarla más, tenemos que abordarla más, porque después de todo es el corazón de nuestra iglesia, como vimos en la imagen anterior. Miren lo que viene después. Estas otras imágenes también aparecían en las lecciones de escuela sabática. La escuela sabática aquí aparece como un buque o como un barco gigantesco, como un Titanic gigante. La lección de escuela sabática aparece en el medio y vemos que hay una especie de submarinos que quieren atacar la escuela sabática. En estos submarinos aparecen cosas como lo siguientes, entrained officers and teachers, que significa maestros, y officers es una forma de llamar en realidad a lo que hoy llamamos departamentales en nuestra iglesia. Es decir, los pastores que ocupan un cargo administrativo importante en un determinado campo. Esto significa officers en el tiempo del Ellen White. Quiere decir, departamentales, pastores o maestros no entrenados o no preparados o que no estudian su lección de escuela sabática durante la semana. Esto mina y destruye terriblemente la escuela sabática. ¿Qué cosa más destruye? Pues aquí vemos el barco. No interest, cuando no hay interés en la escuela sabática. Y esto es algo muy terrible, porque hoy se ha perdido muchísimo el interés por la escuela sabática. Tanto así que es visto como un momento en el culto los sábados secundario. Y el culto divino, acaso por la misma palabra divino, la gente piensa que es lo más importante. Entonces se llega tarde a la escuela sabática a veces, mis amigos, y es lamentable porque se está perdiendo de un momento de adoración del mismo nivel que el culto divino en importancia. ¿Ok? ¿Qué más? Disorder significa pues desorden, cuando hay desorden en el estudio de la lección o en la misma escuela sabática. Little daily study, cuando hay un estudio diario de la lección, pero muy pequeñito, muy poquito, muy rápido. Small offerings, esto es interesante, cuando hay ofrendas pequeñas, también las ofrendas pequeñas destruyen la escuela sabática. Tenemos que ofrendar un poquito más, tenemos que apoyar la obra en el planeta entero. No teachers meeting, cuando no hay lo que hoy conocemos en español, pues la clase de maestros o las reuniones de los maestros. Y cuando hay many absent, que significa pues cuando hay muchas inasistencias o muchas ausencias, la escuela sabática es minada, es atacada, y muy lamentable. Esta imagen titula pues los submarinos peligrosos, para decirlo así. Esto puede minar y destruir la escuela sabática. Les voy a mostrar un cuadro interesante de la escuela sabática para ir cerrando la reflexión de hoy. Y es el siguiente. Miren aquí cómo se concebía en aquel entonces la escuela sabática. Está allí. Escuela sabática es un círculo de personas más grande que la iglesia. ¿Qué significa esto? Y ahora señalo con el puntero del mouse. Que los miembros de la iglesia estarían en este círculo. Así era antes, por eso dice pasado aquí. Estarían en este círculo los miembros de la iglesia. Y los miembros de escuela sabática incluían miembros de iglesia, por supuesto, pero incluían los que no eran miembros de la iglesia todavía. Mira este círculo más grande. Interesante. ¿Por qué era esto importante y por qué es valioso que hoy lo tengamos en cuenta? Porque la escuela sabática era la forma de hacer evangelismo en el tiempo de los pioneros de la iglesia. Esta era la forma de predicar, no era un añadido, no, era parte imprescindible del quehacer de la iglesia.
De este modo, las personas que decidían, que están aquí, que todavía no son de la iglesia, pero que deciden formar parte de la iglesia, ingresan muy bien preparados, muy bien entrenados. Al ingresar a la iglesia son personas que no saldrán jamás. ¿Por qué razón? Porque tuvieron un inicio poderoso y bien fundamentado en las Sagradas Escrituras. Esa es la idea. Pero ¿cómo es hoy la lección de escuela sabática? Lamentablemente el cuadro ha cambiado de este modo. Ahora resulta que la iglesia, el número de la iglesia es más grande, ¿ok?, que los números de personas que estudian la escuela sabática. No puede ser. No puede ser. No puede ser que tengamos, voy a poner un ejemplo simple, 100 personas o 100 miembros en la iglesia adventista, o en una iglesia que usted tenga 100 personas, y que de los 100 solo 50 se suscriban a la lección de escuela sabática. No puede ser. De hecho, tienen que suscribirse más personas a la escuela sabática, porque se supone que en la escuela sabática uno hace evangelismo. Así que justo este video va a salir en el mes de agosto, cuando estamos previo pues a las suscripciones de escuela sabática del próximo año. Suscríbase. No, pero yo la puedo ver digital, yo la puedo ver en mi celular, la puedo descargar, etcétera. Igual, suscríbase, porque no hay nada mejor que tener el libro, el texto, y subrayar y pasar las hojas y hacer escritos ahí encima, etcétera. Disfrute su lección de escuela sabática, que de este modo usted va a crecer espiritualmente. Y por supuesto le invitamos también a buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, ya estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Ahí nosotros repasamos todos los días la lección de escuela sabática correspondiente a cada día. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos en esta breve reseña histórica de la lección de escuela sabática. Dele al botón me gusta si le gustó este video. Suscríbase al canal, ustedes que están viéndolo en YouTube, revienten el botón de suscribirse y denle a la campanita para que apenas nosotros subamos un video, como cada mañana, usted sea el primero en enterarse. Que tenga un feliz resto del día. Conmigo será hasta una próxima. Gracias al Distrito La Fe. Un abrazo para todos ustedes. Bye bye.